demasiado rápido y la inmediatez con la que nos enteramos de las cosas, ustedes saben que la mayoría de las ocasiones son las redes sociales. Hoy estamos con una mujer que es ícono del periodismo, ícono de la preparación, pero que además nos va a hablar desde el corazón cómo pudo sobrepasar a pérdidas emocionales, a salidas de su país, cómo pudo criar hijos adolescentes y cómo eligió ser feliz. Yo sé que usted se va a disfrutar el show tanto como me lo voy a disfrutar yo. Así que no se mueva de su asiento porque este es el show de Tenay. Tu show, mi show, nuestro show. Bienvenidos de vuelta y ustedes saben que en cada show les traemos invitados muy especiales y por supuesto en este show no es la diferencia. ¿Quieren saber de quién se trata? Tenemos algo muy positivo que contarles. Usted no se mueva. Mi invitada nació bajo el signo de Escorpión, un 7 de noviembre en Caracas, Venezuela. Es una reconocida periodista y presentadora con una carrera de más de 25 años de radio y televisión. Se destaca por su profesionalismo, calidez y capacidad de reinventarse. Tras una sensible pérdida en el 2018, se convirtió en una voz de resiliencia, bienestar emocional con su libro Elijo ser feliz. También ofrece conferencias inspiradoras donde transmite un mensaje de esperanza y autenticidad. Quiero darle la bienvenida a María Alejandra Requena. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Qué linda tu casa. Gracias. Me encanta. Tuya y mía de las dos. Ay, pues muchísimas gracias. ¿Cómo Estoy estás? contentísima de estar aquí contigo compartiendo. Estás muy linda, bella. Ay, gracias. Como siempre. Mira, tú sabes que por estos días estoy un poquito dañada de la vista porque las personas que tenemos ojos claros, pues eso nos pasa, pero estoy viendo que tus ojos son No, y créeme que yo también hermosos. estoy igual. Ya no es lo mismo cuando tenía 20 años. Bueno, yo creo que yo estoy dañada desde los 20 años. ¿Qué se siente estar otra vez en Mega? ¿Estás en casa? Me encanta. Sabes que me emocioné muchísimo cuando llegué y estuve en el lobby. Mega, tengo mucho que agradecerle porque fue el canal que me abrió las puertas cuando llegué a este país hace más de 15 años ya. José Pérez, que bueno, ya no está con nosotros físicamente, pero en aquel momento de verdad que fue un jefe increíble, Miguel Ferro y un equipo además acá en Mega TV que me he encontrado con algunos y de verdad que es muy, muy lindo y sobre todo porque me recuerda esas oportunidades que en algún momento te dan y que le toca a uno entonces demostrar lo que sabe y estar dispuesto también a aprender día a día. De verdad que ha sido parte increíble de mi vida profesional y personal. Me encanta. Eres venezolana, tengo muchísimos amigos venezolanos. Mi pareja también es de Venezuela. Ah, fíjate. Y tuve el placer de estar en Venezuela hace poco. Me encantó. No pude estar por mucho tiempo, pero estuve hace poco. Así es Qué que bueno, es de muy lindo, verdad, es un país muy, muy lindo sí, de gente también, de que gente además muy linda. querida. Yo digo, lamentablemente, noble y humilde. tenemos también, entre los cubanos y los venezolanos nos une, pues, cómo han llevado y han ido destruyendo nuestro país, pero sin embargo, la esencia de cada uno de nosotros, los cubanos, los venezolanos, tratamos de mantenerlo y de seguir, pues, aferrado también a, en parte, esa alegría y esos sueños de libertad que espero que en algún momento, pues, por supuesto, llegue para Venezuela, Cuba y hay que incluir a Nicaragua también. Llevas 25 años en el mundo del periodismo, en el mundo de la televisión, a lo mejor hasta más. Sí. ¿Cuándo supiste que te querías dedicar a eso? O sea, desde niña supiste, yo quiero estar frente a una cámara y lo quiero nunca, dar todo. Sabrás que nunca soñé. Yo no era de las niñas que estaba y agarraba, ¿sabes?, un cepillo y cantaba o presentaba algo. Nunca me imaginé trabajar en televisión. Pero cuando se planteó la oportunidad, y recuerdo que tuve la bendición de aprender inglés. Viviendo en Venezuela, viajé a Estados Unidos un tiempo, luego regresé. Lo único que yo tenía claro en mi vida desde pequeña era que quería aprender inglés. Y fíjate que por el inglés hago un casting para Sony Entertainment Television, un canal por cable, y quedé en el casting porque hago una entrevista en inglés.
Empecé a hacer un programa que se llamaba Las Mejores Playas de Latinoamérica. Me gustó Y muchísimo. por supuesto ahí estaban los Roques. Pero por supuesto. ¿Sabes que no grabamos ahí? ¡Qué horror! No te creo. No grabamos en Los Roques. Yo no entiendo por qué, porque de verdad es una de las playas, y no es porque esté en Venezuela, pero es un paraíso, es una paraíso. belleza. ¿Y tuviste la oportunidad de ir? No he ido todavía. Tienes que ir Pero lo tengo. porque es una belleza. Pero luego de allí entonces entré en el primer canal y principal, uno de los principales canales de televisión que se llamaba RCTV, Radio Caracas Televisión, que luego lamentablemente Chávez cerró, y fue cuando entonces en aquel momento y por la situación del país decidió emigrar. Entonces, estando en Mega TV, fíjate cómo son las cosas, yo venía del entretenimiento y me dicen, ¿por qué no te animas a hacer algo de noticias? Y yo, ¿noticias? Nunca lo he hecho, pero pasó algo que era muy cierto. Perdón, y es que cada vez que yo estaba fuera de cámara, yo lo que hablaba era de lo que estaba pasando en el país, de la economía, de la parte política, de lo que estaba sucediendo no solamente en Estados Unidos, sino en nuestros países. Y dije, voy a probar. Por supuesto, me preparé un montón y desde ese momento comencé a hacer noticias. Luego pasé a CNN en español. Hablando de 10 años preparación, estuve ahí. eres graduada universitaria de una de las mejores universidades de Venezuela y de varias carreras, o sea, tienes varias profesiones. Cuéntame tus mejores recuerdos y a lo mejor los no tan buenos de esa época de estudiante, amistades. ¿Eras estudiosa o era de las que parrandeaba y se tiraba el examen? Las dos. ¿Sabes que Las estaba dos. como con el grupo que le gustaba parrandear, pero era aplicada en mis estudios? Me gustaba estudiar ciertas materias, no todas, porque por lo menos contabilidad recuerdo que yo aquello lo reprobé en el primer trimestre y fue espantoso. Por supuesto estuve castigada en casa, pero creo que fue una época que en Estados Unidos hablan mucho, que puede ser la peor época de varias personas por el tema del bullying. Pero creo que en nuestros países el bullying, o en aquel momento, no se veía como ahora, porque ahora por supuesto se multiplica María por Alejandra, las pero redes. yo creo que el bullying siempre ha existido. Siempre. Lo que pasa es que ahora dicen la época como de los niños de cristales, o no sé, porque yo recuerdo, Sí. o sea, yo recuerdo de mis tiempos de universidad y de escuela, yo cierro los ojos en Cuba, y el que era pequeño de tamaño le decían el enano, y el que era muy color de piel le decían el negro. Claro, y el que sí, era sí, sí. Y el que le faltaba un dedo le decían el mocho. Y uno no se Sí, ponía igual bravo, ¿tú te nosotros. acuerdas? O sea, Claro. yo creo que Ojo. era, o sea, el bullying siempre ha Y a existido. mí me encanta esa pero lo idiosincrasia de tomábamos- nosotros los latinos, honestamente, porque es muy relajado. Ahora se vive en tiempos más sensibles, pero también hay un componente que es muy cierto, que tenemos las redes sociales. Y eso multiplica absolutamente todo. Si a ti alguien te estaba, o te trató mal en la escuela, se quedaba ahí. Exacto. Ahora no, ahora lo tienes en el teléfono. No, y a veces no se quedaba ahí, a veces uno se citaba para fajarse afuera de la escuela. Totalmente. O sea, no había teléfono. No. Tú salías, te hacían las No ruedas. había nadie tú que te grabara fajabas, eso, ni resolvías que y hiciera se acabó. tendencia después. No había tanto problema. Sí, eso es María verdad. Alejandra, en el 2010 te tocó tomar una decisión importante en tu vida junto a tu Sí. familia. ¿Cuál decisión fue? Convertirme en inmigrante. Y sabes que fue muy duro, fue muy duro. Yo recuerdo el día que yo estaba saliendo de Venezuela, sentarme en la cama en mi cuarto junto a mi esposo en ese momento, a Ismael, llorando. Y yo le decía, es que yo no me quiero ir. Y honestamente yo tomé como... ¿Y saliste directo a los Estados Unidos o Salí saliste a directo algún Estados otro Unidos. país? Salí directo a Miami porque ya yo venía de un tiempo, a ver, como cerca de un año antes se había tomado la decisión de, bueno, comenzar a hacer todos los papeles para pues, venir a Estados Unidos, pero al menos con una visa de trabajo. Claro. Y esa decisión fue después precisamente de la situación política en Venezuela. Yo me había ido a una manifestación en la calle a marchar, ya teníamos 2 hijos, siempre marchaba uno o el otro, porque muchas protestas se tornaban violentas y nos daba miedo dejar a nuestros hijos pues sin papá y mamá. Entonces tomábamos la previsión que fuese uno o el otro. Y recuerdo que ese día, pues lamentablemente me quedé sin batería en el celular y mi esposo intentaba contactarme y no podía. Por supuesto, los nervios fueron muy fuertes. ¿Tú te imaginas? O sea, yo me imagino lo que es hoy en día cerrar los ojos, mirar hacia atrás, porque hay un dicho muy famoso que dice que con las glorias se olvidan las memorias. En mi caso, Pero cuando no. uno realmente cierra los ojos y te teletransportas a lo que te tocó vivir, es un poquito ¿Sabes qué? duro, yo diría muy duro. Es duro porque tiendes a revivir ese momento. Yo recuerdo cuando finalmente me pude comunicar con mi esposo y él me fue a buscar.
estaba muy, muy molesto. Y en mi casa, ojo, en mi casa yo era la que tenía como que las riendas del asunto, se hacía en mi casa lo que yo decía, etcétera, y yo era como que la más fuerte, como debe ser. Como debe ser, coño. Bueno, de tiempo te contaré porque ahora he cambiado un poco y ahora estoy como más relajada en ese sentido. Pero en ese momento, que yo siempre era además como muy contestataria, lo que me decían, pues yo tenía cómo refutar y además con argumento. Cuando él me dijo, ya está bueno, esto no puede volver a pasar, tienes la oportunidad por tu trabajo de darle un mejor futuro a tus hijos, que tengan seguridad, que tengan una vida normal, y no lo estás haciendo, me dijo. Yo recuerdo esas palabras perfectas, me dice, yo entiendo que tú ames a Venezuela, que quieras mucho a Venezuela, pero tienes que querer más a tus hijos. Claro, te podrás imaginar, yo me quedé, y o sea, de verdad, en blanco, no pude decirle absolutamente nada, sino lo único que pensaba es, tiene razón. Tú sabes que es difícil tomar una decisión como esa y que duras esas palabras porque tú dices, bueno, como patriota, como de aquí que soy, Claro. me toca luchar. Exactamente. Pero ¿hasta qué punto sigo luchando y verdaderamente qué es lo que voy a conseguir? ¿Y va a haber un cambio real? Es la esperanza que todos tenemos. ¿A costa de qué? O sea, Claro. de tus hijos, de tu familia y a lo mejor hasta de tu Ese era el estabilidad punto. matrimonial. Totalmente. Porque yo creo que por ahí va el asunto de que ya los pantalones... No, claro. o sea... Pero además tenía razón. La situación en Venezuela, bueno, imagínate, yo emigré ya hace más de 15 años y la situación lamentablemente no ha cambiado. Si algo pasa es que en los últimos años ha empeorado, han habido muchos más muertos en manifestaciones, quien se atreve a levantar la voz, pues vas preso, o sea, te matan, o inclusive pues muchos, y esto ha sido denunciado por distintos organismos internacionales, la tortura, que no solamente es de Venezuela, pasa en Cuba, pasa en Nicaragua, como lo estaba comentando hace instantes, y en ese momento yo sabía que mi esposo tenía la razón, y que a pesar de yo no querer irme de mi país, tenía que hacerlo por mis hijos. Por eso te digo, cuando finalmente llegué, tenía mi visa y ya me tocaba venirme a Estados Unidos, llorando, sentada junto a mi esposo, le dije, todavía estamos a tiempo, con las maletas listas para salir al aeropuerto, todavía estamos a tiempo. ¿A tiempo de qué? No me voy, le digo, no me voy, me quedo. Y él llorando también me dijo, no, te vas y te vas con mis hijos. Él era piloto y en ese momento él no podía viajar con nosotros. Y además mi visa me permitía trabajar a mí, no a él. O sea, fue un sacrificio. Qué ironía de la vida. Tu esposo, siendo Sí. piloto, no puede agarrar una avioneta, un avión y viajar con usted. O sea, el piloto no podía viajar. El piloto no podía viajar. Esta en ese pregunta te la voy a hacer y no me la vas a contestar ahora, me la vas a contestar después de la pausa. ¿Cómo describirías a la María Requena de hoy en comparación a la María Requena de hace 15 años atrás? Eso y mucho más después de esta pausa comercial. El éxito requiere sacrificios, pero también saber invertir de manera inteligente y rodearte, por supuesto, de los mejores. Hoy estoy aquí para decirte que puedo ayudarte a invertir en bienes raíces y comprar la casa de tus sueños. Miami es uno de los principales destinos para invertir en real estate, pero para hacerlo de la manera correcta, debes estar con la persona correcta. Desde propiedades de lujo hasta espacios comerciales, o si has trabajado por muchísimos años para comprarte tu primera casa o apartamento, quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte. Tus sueños, tus metas, tus objetivos, juntos los haremos realidad. Invierte con inteligencia y vive con propósito. Yo tengo derecho de portarme mal para pasarla bien, que estoy suerte, que Ya estamos de regreso en nuestros Siempre estudios y antes de la pausa le hice una pregunta a María Requena. La dejamos en suspenso, como siempre, porque ustedes saben que nos gusta la emoción. Pero básicamente la pregunta es, ¿qué sientes? ¿Cómo te describes en el día de hoy con respecto a hace 15 años atrás? ¿Has madurado? ¿Piensas que te podías haber quedado? ¿Piensas que podías haber hecho algo diferente? Cuéntame. Honestamente, hoy en día, si me tuviera que definir en una sola palabra, diría fuerza. Nunca pensé que podía ser tan fuerte como lo soy hoy en día y tengo conciencia de ello,
porque cuando uno piensa en todo lo que se ha pasado, en todos los sacrificios. Dicen por ahí que no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción. Exactamente, y eso es lo que me ha tocado, ¿sabes? En los últimos años, parece mentira, he vivido distintos tipos de duelo. Definitivamente salir de mi país fue un duelo. Hay personas que se adaptan muy, muy rápido. A mí honestamente me costó un poco. Yo recuerdo que yo acostaba a dormir a mis hijos, tenían 4 años y 7 años, Miranda 4, Andrés 7, recién cumplidos cuando llegamos acá. Y yo por mucho tiempo, luego del trabajo, pues llegaba, me ocupaba de la casa, de ellos, de la tarea, los acostaba a dormir y me sentaba a llorar. Me sentaba a llorar porque yo decía, Dios mío, ¿qué es ¿Qué tiempo esto? viviste ese duelo? Cerca de 2 años, parece Wow. mentira. Hasta que ya llegó un momento donde dije, ¿sabes qué? Nada No que más. hacer. Esta es mi casa, este es mi nuevo Y es país. que todavía hoy lo piensas Y se me- y casi sí. vas a llorar. Producción, por favor. Sí, unos no, Kleenex. porque he pasado por mucho, ¿sabes? Yo pensaba que de repente lo que había vivido en Venezuela, el proceso de tratar de luchar, no solamente la parte profesional, sino ya luego luchar por tu país, porque yo decía, Dios mío, no me pueden quitar mi país, si dejamos que nos quiten esto, va a seguir y va a seguir, vamos a permitir esto, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces era como saber un poco lo que estaba, lo ¿Te que podía consideras pasar. una activista? O sea, ¿todavía tienes adentro esa lucha? Totalmente. ¿O ya lo has y dejado? no solo por Venezuela, honestamente. De hecho, me pasó mucho en mi trabajo en CNN en español. Y ahora que estoy en Canela News, estoy al frente del noticiero de Canela TV, que es una plataforma de streaming gratuita en español. Y yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo hacía entrevistas con alguien, pues funcionarios de Cuba o de Nicaragua en realidad no llegué a ser, mentira. Fue de Cuba que sí llegué a ser de, pues de Colombia, de muchos de nuestros países, de Argentina, recuerdo bueno, Costa Rica siempre ha sido un país mucho más tranquilo, gracias a Dios. Panamá, convulso también con Martinelli, acusaciones en aquel momento al expresidente. Y cada vez que hacía ciertas entrevistas, entonces recuerdo que por acá el productor a veces, por el chícharo puntador, dependiendo del país de donde sean, le dicen de distintos nombres, a veces me decían, calma, calma, y yo, ok, calma. Porque uno tiende, ya estando en Estados Unidos, o en mi caso al menos, en Miami, tiendo a ser defensora, honestamente, del pueblo, de los Y a venezolanos, sentir de los como esa colombianos, de verdadera los libertad, cubanos. esa Claro. verdadera libertad de expresión Y sobre todo, que nos apadrina acá en este país, en totalmente, este gran país. libertad de expresión. Y ojo, y es en contra de, en mi caso como periodista además y comunicadora más que todo, es tratar, espérate, no nos puede, el descaro de muchos de estos funcionarios de verdad que es exagerado. Y entonces toca a uno. Ojo, por supuesto, preparándose muchísimo. Yo me preparaba para cada entrevista y trataba de meterme dentro del mundo, la idiosincrasia de cada país, para poder confrontar con argumento, con hechos, a estas personas que muchas veces no querían contestar las preguntas o no querían rendir O cuentas. sea, porque estamos hablando de entrevistas polémicas, entrevistas Sí. Complicadas. Totalmente. Y de cierto modo, me imagino yo, de una manera profesional, pero agresiva. O sea, tú querías tu respuesta y tú querías saber por qué. Contundente. 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 Yo le, por ejemplo, si no me contestaban, le decía, le repito la pregunta porque todavía no me ha contestado. Se están violando los derechos humanos, y volví a darme la Esta vuelta. mujer me encanta y como ella dice, la palabra que la define es fuerza. Y hablando de fuerza, quiero saber qué pasó en abril del 2018. Abril del 2018 fue... ¿Qué estabas haciendo y qué recuerdas de esa 12 fecha? de abril de 2018 fue el día en el que comenzó una pesadilla terrible para mis hijos y para mí. Ese 12 de abril, y de hecho mi libro comienza ese día, yo estaba cubriendo la Cumbre de las Américas, recuerdo, para CNN en español, para Café CNN, y estábamos ya maquilladas, arregladas, mi compañera Alejandra Oray y yo estaba sentada en una mesa improvisada en la municipalidad en Lima, Perú, y estaba el productor enfrente. Yo estaba en la computadora revisando todas las entrevistas, que todo estuviera bien, y se ilumina. Eran 4:37 de la mañana en Lima, 5:37 de la mañana en Miami. Se ilumina mi teléfono. Cuando veo, dice Miranda, y digo, Miranda es mi hija. En ese momento tenía 12 años. Y digo, es muy temprano para que Miranda vaya a la escuela. Entonces, claro, tomo el teléfono y cuando veo, el mensaje era, Paz se cayó. Lo ayudamos a levantarse, pero se vuelve a caer. Entonces, claro, yo en este momento le estoy diciendo, llamen a 911, y ya el próximo mensaje de ella es, ya no le entendemos.
O sea, Pa es su papá, papá. tu esposo. Mi esposo y mi compañero de vida hasta ese momento de casi 26 años. Estábamos juntos, íbamos a cumplir 26 años Sí, obviamente, juntos. el padre de los niños y tu esposo, imagínate. Andrés, ¿Qué tiempo? Andrés tenía 15 años, acababa de cumplir, y Miranda 12 añitos. Dios santo. Y ellos dos estaban con su papá solos aquí en Miami. Estaban con su papá en Claro. casa. Y mamá estaba trabajando, ya ellos estaban Niños acostumbrados, grandes. niños más Claro. grandes, pero una edad muy complicada, ¿sabes? Para tener que enfrentar, salvarle la vida a su papá. Con 12 y 15 años recién cumplidos, Andrés ¿Y qué fue lo que sucedió? le dio un derrame cerebral, le dio un stroke. Y claro, inmediatamente yo llamé a Andrés, la desesperación de estar a miles de kilómetros de distancia de mis hijos, de lo que estaba sucediendo, como, a ver, O sea, pero le dio un derrame y muere o está... le dio un derrame y da tiempo de que llegue 911, que Ok. llegue Rescue. Mis hijos reaccionaron muy rápido y él llega al hospital y él llega y lo operan. Le hacen una cirugía, pero cuando él llega al hospital ya tenía un 1% de probabilidades de sobrevivir. Y con todo eso lo operaron. Pero te digo honestamente, yo recuerdo ese momento también de mirar al cielo. Cuando yo llamo a mi hijo no me contestaba. Cuando llamo a mi hija me dice que es que, claro, no me contesta porque está el 911. Pero ¿cómo tú estando en Lima, Perú, de madrugada, preparándote para trabajar? O sea, Para ir al ¿cómo aire, tú en tienes vivo. la estabilidad emocional? ¿Cómo tienes la fuerza? Que realmente ahora veo que es eso lo que te describe para seguir. O sea, ¿cómo hiciste? Te voy a decir lo que me dijo una gran amiga, la doctora Marisa Zarete. Ella es psicóloga y es jefa del Departamento de Psicología del Miami Children's Hospital. Era mi compañera de trabajo. Y un tiempo después le pregunté, porque escuché inclusive mensajes que le había enviado yo a Miranda, a mi hija, y a mi hijo, Andrés, cuando yo estaba yendo al aeropuerto, porque yo enseguida, por supuesto, me fui a ver en qué vuelo me podía montar para llegar a Miami. Y le digo, yo no entiendo cómo yo podía estar tan calmada. Y me dice, María Alejandra, estabas en modo mamá. Tú no podías agregarle más presión y más horror y dolor a tus hijos. Y yo recuerdo que yo por teléfono empecé a ver, llamé a mi hija ¿A qué inmediatamente. te aferraste? ¿Cuál fue tu brújula en ese momento? O sea, literalmente modo mamá. Modo mamá. Yo llamé a Miranda, me dijo lo que estaba pasando, le dije, voy a trancar un minuto, qué bueno que ya están con Rescue al teléfono, voy a llamar a mi hermano, que gracias a Dios vivía relativamente cerca. Llamo a esa hora, 5:30 de la mañana, un poco más, y le digo, sí, aquí eran cerca de las 6 de la mañana, ya le digo, por favor, váyanse ya a la casa. Andrés y Miranda están solos con Ismael, y le dio algo. Yo creo que es un derrame, pero por favor, váyanse ya. Llamo inmediatamente a mi hija y le digo, vamos a orar, vamos a rezar, papá Dios nos va a ayudar. Y recuerdo perfecto la plaza de la Municipalidad en Lima, bellísima. Todavía no amanecía. Y yo le pedía tanto a Dios, y escuchaba a mi hija también orando, y yo decía, Dios mío, mis hijos están solos viviendo esto. Su mamá, que tiene que estar allí en teoría para protegerlos, no está ahí tampoco para ayudar a su papá, para ayudar a mi amor, a mi primer gran amor. Fue muy duro y mantener la compostura. Y yo recuerdo que al teléfono Miranda luego me dice, no puedo, I can't. Y le digo, sí puedes, vamos a rezar, vamos a seguir orando, que papá Dios va a ayudar a papá. Además ya Rescue va en camino, vamos a seguir orando. Claro, empiezo a escuchar un sonido muy fuerte el teléfono también. Y luego lo que escucho es a mi hija, claro, a lo lejos porque soltó el teléfono, y lo que gritaba era, no puedo, he's kicking me, mom, he's kicking me. Claro, le estaba dando otra convulsión. Y fue muy duro darme cuenta. Yo recuerdo que en ese momento, y gracias, en ese momento yo lo que hice fue llevarme las manos a la cara, a la boca, como tratando de tapar un grito que igual estaba ahogado. Diciendo, Diosito, ayúdala. Y gracias a Dios llegó en ese momento, empecé a escuchar unas voces y escuché a mi cuñada decir, Mira, ellos le dicen Mira a Miranda, Mira, y ahí fue en ese momento donde yo enseguida cerré el teléfono, me quité el micrófono, me quité el IFB, agarré mi cartera y le dije, me tengo que ir. 2 horas después llegué al hospital. Fue el viaje más largo de mi vida. Y al día siguiente, el médico me estaba diciendo, y es terrible, cuando el médico tiene que hablar con la familia y decir, ha llegado la hora de despedirse. Tiene que hablar con sus hijos y decirle que se tienen que despedir de su papá.
¿cómo te despides? Y yo lo digo que en el libro también. ¿Cómo te despides de alguien que amas por última vez? Tú sabes que mi productor me dijo ayer que esto iba a ser una entrevista muy bonita. Y yo no entendí el por qué. Y justamente ayer, yo viajo mucho, tengo negocios en varios países y me toca también dejar a los niños. En mi caso los dejo con mi mamá. Mami, que siempre me acompaña acá en el estudio. Gracias, mami. Te amo. Y justo ayer, María Alejandra, yo estaba, recuerdo, en la mañana, me levanté y estaba mirando el espejo. Yo me estaba mirando al espejo porque creo que tengo la estabilidad emocional para automotivarme, para autolevantarme cada día. Y yo ayer, te lo juro, justo ayer, yo me estaba mirando al espejo y yo decía, ¿qué es la vida? O sea, ¿qué es lo que verdaderamente vale la pena? ¿Por qué es que uno trabaja? Uno se confunde a veces y trabaja por dinero, trabaja por estabilidad económica. ¿Hasta qué punto uno consigue lo que uno quiere? Y hasta qué punto uno deja de trabajar y verdaderamente disfruta de lo que realmente es importante. Y sabes que te quiero preguntar eso, porque obviamente esto no está ni en el guión, ni está en ningún lugar, ha surgido pues a raíz de la conversación. Y realmente quisiera saber, ¿qué piensas ahora? O sea, desde tu punto de vista, ni siquiera profesional, desde tu punto de vista como ser humano, ¿qué realmente es la vida? ¿Para qué uno vive? ¿Para qué uno trabaja? ¿Qué es lo realmente importante para María Alejandra hoy? En mi caso, porque creo que eso varía para cada quien, pero en mi caso es disfrutar los momentos, porque son los únicos que quedan. Y cuando pasa algo tan fuerte en la vida de cada persona, que los golpes te pueden venir de distintas formas, uno elige cómo enfrentar lo que está pasando. Yo elegí en un momento de mucha oscuridad y de mucho dolor, por mucho tiempo, ojo, no fue fácil, fue muy duro, ha sido lo más duro que me ha tocado en mi vida. Pero yo elegí vivir, y vivir a plenitud, con lo bueno y con lo malo. Pero eso quiere decir disfrutar cada momento. Yo elijo ser feliz todos los días. En ese libro está todo. En este lo libro, que pasó a partir del 2018. En este libro hay es una montaña rusa de emociones, yo lo llamo de esa manera, y todas las personas que lo han leído se sienten identificados con parte. Ese obviamente es para mí. Este es para ti, por supuesto. Se sienten identificados Tengo una misión, con parte yo creo que de leer ese libro porque de verdad que me has tocado el corazón. ¿Sabes qué? Yo creo que tú y muchísimas personas que tengan la oportunidad de leerlo se van a dar cuenta y se van a identificar con partes de la historia, porque es una montaña rusa de emociones. Puedes reír por momentos y te puedes sentir identificada con cosas que has pasado. O sea, ¿cómo tú sales de ese momento tan oscuro? Obligándome. Y salir adelante, o sea, terminar de criar a tus hijos, salir del dolor. O sea, y ojo, terminar de criar a mis inspirar hijos, a los demás. que ya hoy en día, Andrés tiene 22, Miranda va a cumplir 20 años ahora, yo me obligaba, porque yo digo, no es fácil tratar de estar lidiando con tu duelo propio, con el duelo de tus hijos, en una edad adolescente, donde las hormonas también están complicadas, que ya de por sí para muchos, y sabemos, la relación padre-hijo cuando están en la adolescencia es difícil. Pues acá era mucho más, había un componente mayor, porque mi hijo, por ejemplo, él tomó todo esto con una rabia terrible, con Dios, con la vida, con todo, mientras que Miranda era una tristeza profunda, horrible. ¿Qué piensas que te faltó por decirle a tu esposo? No, honestamente no. Te voy a decir una cosa, teníamos el tipo de relación que siempre nos decíamos ese te quiero, tratábamos de solucionar los conflictos, porque pues por supuesto hubo, como en toda relación, imagínate, cerca de 26 años, pero tratábamos de hablar las cosas, de trabajar en función de la pareja. Cuidábamos mucho la pareja, cuidábamos nuestra familia. Entonces, yo creo que, gracias a Dios, no tengo arrepentimientos de no le dije esto. Lo que sí comencé a hacer, y esto es un ejercicio que pueden hacer todas las personas, y en el libro está, aquí cuento cómo hice para salir de esa oscuridad. Pero entre las cosas fue, yo recuerdo, y se lo dije a una chica con la que conversé hace no mucho, que me dice que su esposo cree mucho en ella.
más de lo que ella cree. Y que a veces eso le ha costado un poco en la parte profesional y personal. Y le dije, nunca, de verdad, escucha a tu esposo y qué bonito que él cree en ti, pero no dejes de creer en ti, trabaja en tu autoestima, trabaja en tu seguridad. Sabes que yo tengo una frase que digo que es como mi frase célebre, que cada libro, cada video que hago en redes sociales y demás, siempre digo esa frase, yo creo en ti. Es que tiene que ser Siempre, así, porque siempre, entre las cosas que yo comencé a cuestionar del por qué había pasado esto, yo empecé también a hacer una revisión interna y dije, yo pudiera hoy en día cambiar algo de la Mariale de antes que no me gustaba, que quizás no me importaba porque era parte de mí, como por ejemplo el ser perfeccionista, en que en mi casa se hacía lo que yo quería, en que teníamos que salir a tal hora y si no me molestaba, y pasaba todo el día molesta si fuera el plan de playa, pero porque no habíamos salido a la hora. ¿Puedo cambiar algo de la Mariale de antes? Tuvo que pasar esto para que yo me diera cuenta que puedo creer en mí, que puedo realmente confiar en lo que soy. Entonces, claro, todos esos cuestionamientos en realidad lo que hicieron fue transformar, y fue lo que hice, tratar de transformar esa oscuridad y lo que había pasado para que la muerte de él no fuese en vano y que pudiera ser transformado en algo positivo, en algo bonito, en algo que me diera ahora la fuerza para creer en mí, para vivir a plenitud el día a día, para disfrutar como nunca antes las risas, las sonrisas de mis hijos. Estás viva. Tienes Estoy que viva. Continuar viviendo porque Sí, estamos así vivos. mismo. Y tienes que ser feliz. Y la pregunta del suspenso es, después de la pérdida de tu primer y gran amor, ¿te vuelves a enamorar? Me vuelvo a enamorar. ¿Estás ilusionada? ¿Estás feliz? Todo eso y mucho más me lo vas a contestar cuando regresemos. Señores, qué emoción, porque hoy tengo aquí conmigo en el estudio a Daniela, mi Dani, de Deluxe. Dani, es muy importante cuidarse la piel y sabemos que a los 25 años paramos de producir colágeno y elastina. Entonces, cuéntame, ¿qué nos traes hoy y por qué es importante tener un cuidado de rutina de la piel establecido? Bueno, Tena, primero contarte que Deluxe es más que una línea de cuidado para la piel. Son fórmulas orgánicas con antioxidantes pensadas para darte una piel sana y luminosa. Contamos con los scrubs de chocolate y café, los productos de argán para el cabello, las cremitas con combinaciones de cacao y aceites de coco y los productos de skincare también. O sea que no solamente tenemos cuidado de la piel, sino que también tenemos cuidado del cabello y cuidado para el cuerpo. Cuéntame, ¿cuál es el que más te gusta, el de café o el de chocolate? A mí me encanta el de café. Señores, quiero que la cámara me la acerquen, por favor. ¿Ustedes se imaginan darse una exfoliación de chocolate o de café? ¿A qué uno huele? O sea, a mí que el café me encanta, pero el chocolate... A mí el chocolate no me gusta, pero si me aplican el exfoliante de chocolate, no sé qué voy a decir. Bueno, Tena, contarte también que tenemos para todos los televidentes del show de Tonight un 25% de descuento. ¿Tenemos especiales? Sí, O sea que si llaman hoy tenemos el 25% y lo que está de aquí, descuento de los yo me lo puedo productos. quedar, igual aplico el 25%. Sí, claro. Bueno, pues entonces ya saben, llamen hoy. El teléfono está en pantalla y si usted quiere disfrutar de ese 25%, llame a Deluxe ya. Yo tengo derecho de portarme mal, pasarla bien, estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rica soltera. Yo tengo derecho de portarme mal, para pasarla bien, estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. El día está pa' bote de playa y para pasarme de la raya. En la arena sobre la toalla, ese plancito nunca falla. Ya estamos de regreso en el show de Tonight. Mi show, tu show, nuestro show. Y seguimos conversando con María Alejandra Requena. Ha sido una entrevista de verdad que me ha tocado tan linda, muchas gracias. el corazón, una entrevista bonita, una entrevista sincera y sobre todo muy nutritiva. Antes de la pausa te había preguntado, obviamente pierdes a tu primer y gran amor, pero estás viva. Y tienes que seguir viviendo porque estás viva. Sí. Entonces, a pesar de lo que las personas puedan decir, y siempre las personas pues juzgan, critican y demás, tu corazón sigue latiendo y te uno mismo, vuelves a enamorar. Te digo una cosa, uno es muy crítico y muy duro también
consigo mismo. Lo que pasa es que en aquel momento yo recuerdo de tanta oscuridad, y se lo dije a esta amiga psicólogo, en aquel momento le dije, recuerdo que había pasado ya 1 año y medio después de la muerte de Ismael, y yo le digo, ¿hasta cuándo voy a seguir yo llorando? Ya está bueno, yo no quiero seguir llorando todos los días sintiendo esto. Ya, y me dice, eso no es un switch on y off, que tú decías, ya, dejo de llorar y listo, y sigo con la vida. Me dice, no, eso tienes que trabajarlo, tienes que sacar, tienes mucho todavía dentro. Ahí fue cuando empecé a escribir, empecé a hacer muchas cosas para tratar de salir de esa oscuridad y darme cuenta que esa fue mi primera elección. Yo dije, yo estoy viva, sí estoy viva, ok, ¿cómo quiero vivir mi vida? ¿Quiero vivir desde el sufrimiento, que el dolor sea lo que controle mi vida? ¿O quiero vivir de verdad a plenitud, con lo bueno, con lo malo, bueno, es la vida siendo vida? Tú sabes que mi mejor amiga siempre dice, vivamos porque estamos vivos. Es que es verdad, vivamos porque estamos vivos. La vida siendo vida va a tener momentos buenos, va a tener momentos no tan buenos y toca seguir. Entonces yo dije, bueno, yo voy a vivir y voy a vivir a plenitud y voy a sanar y voy a volver a sonreír desde el corazón. Y comencé un trabajo, ojo, muy duro, muy fuerte, entonces, en donde me obligaba mucho. Elegiste ser feliz. Elegí ser feliz, pues yo dije, yo elijo ser feliz, a pesar de todas las cosas que puedan pasar, yo elijo ser feliz. Y comencé a trabajar en eso. Y yo recuerdo cuando por primera vez logré sonreír de verdad desde el corazón. Honestamente a mí se me salían las lágrimas. Y decía, gracias Dios. Yo tuve un conflicto con la fe fuerte por mucho tiempo. Y en ese momento yo recuerdo que conecté tanto con Dios y sonreía con lágrimas viendo un atardecer hermoso. Yo decía, gracias porque recordé lo que es sentirse en paz. En ese año y medio de llanto y de sufrimiento, por ejemplo, en lo que es la parte física, dejaste de hacer ejercicio, dejaste de alimentarte saludablemente. ¿Cómo fue ese año? ¿Te tiraste a morir o seguías tu rutina? No, yo me obligué. ¿Cómo fue ese año? Yo me obligué inclusive desde el aeropuerto en Lima, cuando estaba saliendo a Miami, a comer algo. Y yo estaba luego en el hospital que estuvimos, porque él fue donante de órganos, de verdad que fue... Sé que para muchos es una decisión difícil, pero fue lo mejor y estoy orgullosísima de él y todos en casa somos donantes de órganos y ese proceso sí tomó más tiempo en el hospital. Y yo me obligaba a comer, a pesar de que no tenía hambre, yo me obligaba a comer. Y me obligué a mucho porque yo sabía que ahora mis hijos lo que me tenían era a mí nada más. No tenían a su papá para poder medianamente seguir el resto de su vida o lo que se pueda, lo que Dios permita. Yo decía, me tengo que cuidar. Sí abusé mucho de mi cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Mi hija comenzó a dormir conmigo, por supuesto. Yo lloraba, lloraba delante de ellos, pero para que no me vieran tan mal todo el tiempo, tan rota, yo lloraba en el carro, en el baño, o salía a correr. Y muchas veces cuando salía a correr, corría con tanta rabia con la vida que de verdad abusaba de mis rodillas, estoy operada de las rodillas, estoy operada de la columna. Bueno, después hace 1 año y un poco más me operaron, me hice reemplazo de la cadera izquierda. Entonces, digo, abusaba porque maltrataba mi cuerpo en medio de la rabia. Biónica. Yo totalmente. Creo que tú pasas por el aeropuerto y todo pita, ¿no? Debería sonar. Pero sí, en aquel momento llegó un punto donde dije, tomaba mucho, alcohol, quiero decir, y llegó un momento donde dije, esto no está bien. Y me comencé a obligar a tratarme con más cuidado, porque decía, no puede ser, es contradictorio que me obligue a comer, pero estoy maltratando mi cuerpo de esta manera. Pero hablando del nuevo amor y de felicidad, María Alejandra, ¿cómo tú puedes, cómo es eso con tus hijos? O sea, ¿cómo los niños aceptan? ¿Cómo tú aceptas? Fíjate, eso es lo que te decía. O sea, me voy a dar la oportunidad. Cuando yo hago ese trabajo y por eso era que te quería comentar todo el trabajo que hice, yo logré recuperar mi paz. Yo logré sonreír otra vez por el trabajo que hice. Yo logré estar a gusto con mi soledad, en paz conmigo. Cuando uno logra eso, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque muchas personas creen que cuando consigan a la otra persona es que van a ser felices. Ojo con eso. Yo fui feliz por mí, yo lo logré por mí. Me sentí a gusto en mi piel otra vez, logré recuperar esa paz. Y parece mentira, pero luego que le sonreí a la vida, Diosito decidió mandarme una sorpresa increíble que fue, pues, un reencuentro que nunca pensé. Una persona que conocía desde muchísimos años atrás, tenía como 2 años sin verlo, vivía en Colombia, viene a Miami, me dice, Mariel, me gustaría invitarte a un café. No era el primer caballero que me invitaba a un café o a cenar, o en este caso era un café.
Y fui sin ningún tipo de expectativa, como con cualquiera de los otros que me habían invitado en algún momento, porque dije, bueno, vamos a ver qué tal. Con los otros, en este caso, sabía que no había ningún tipo de intención, o creía yo que no había ningún tipo de intención. Y ese café se convirtió en vino, en cena, en comenzar a hablar constantemente, y comenzó algo a pasar en mí, y unas maripositas que yo decía, ¿qué es esto? Y terminó en boda en Cartagena, Colombia. Pero y O además, sea, mira, fue una bendición tan bonita, honestamente, que cuando mis hijos, por ejemplo, yo hablé con ellos, con todos los nervios del mundo, y les dije, mira, este chico me está invitando a salir, lo conozco hace mucho tiempo, vamos a ir a cenar. Los dos me dijeron, tan lindos, me dijeron, ma, pa te quería feliz, nosotros que te queremos feliz. Si Qué quieres lindo salir eso. con Luciano, si él te hace feliz, lo que queremos es un hombre que de verdad te haga feliz. Claro, Miranda me había preguntado mucho tiempo antes si yo pensaba que me iba a enamorar otra vez. Y yo le dije que no, que para mí eso era imposible y que ya sencillamente ni lo pensaba porque no lo creía posible, porque yo había amado mucho a su papá. Y sí empezó este conflicto después conmigo, sobre todo cuando me pide matrimonio él, como que... o sea, yo había dicho que no, ¿y cómo estoy ahora en ¿cómo voy estas? ¿Qué es esto que me voy a casar otra vez? Chavaco, no entendía. Y comencé a cuestionarme, aquí en el libro lo cuento, yo decía, ¿es culpa? Y después dije, no es culpa. Porque yo sé que Ismael desde donde está me quiere feliz, me quiere bien. Y él es un hombre bueno, que me quiere, que me cuida. ¿Qué es lo que estoy sintiendo en ese momento? Y honestamente era... Luciano es contemporáneo contigo, menor, Es mayor. menor 2 años, voy a cumplir 51, él va a cumplir 49. Señores, 51, lo que ustedes ven en cámara, tal cual, eso es lo que hay. O sea, es una piel tersa, esta mujer Gracias, es qué bella, linda, qué parece linda. de 31. Muchas gracias. Pero sí, él es un poco menor que yo, pero nos llevamos muy bien. Bueno, imagínate, vivía en Colombia y él decide, nos casamos en Cartagena, una boda de verdad soñada, Diosito, gracias. Yo tengo una foto en mi conferencia El Hijo Ser Feliz, que es justamente de ese momento donde mis ojos están llenos de lágrimas, pero en ese momento yo lo que estaba era agradeciendo a Dios. Estaban mis hijos, estaba mi familia, estaba casándome otra vez, era una nueva oportunidad en el amor que me estaba dando y que Dios me dio, y yo estaba convencida que Ismael de la ¿Qué misma tiempo manera hace estaba de esto? contento. 3 años. 3 años ya. 3 años ya de matrimonio. Él cambió su vida por completo, se mudó de Colombia a Miami porque, bueno, sabía que por mis hijos, por todo, no era una opción. Él le va profesionalmente muy bien en Colombia en aquel momento, exitosísimo. ¿Qué te ha enseñado ahora este está en nuevo amor? Velvet, en Telemundo. ¿Qué me ha enseñado qué? Este nuevo amor que te ha enseñado. Que siempre podemos darnos una nueva oportunidad, que podemos seguir aprendiendo. Yo te digo una cosa, la edad que yo tengo, nunca pensé, honestamente, Tenay, si le hubieses dicho a la Mariela de 20 o 30 años, que si todavía a este punto de mi Me vida yo iba a encanta esa seguir parte, a la edad que yo aprendiendo, tengo. sí, y dispuesta a aprender. Y amo y me encanta, por ejemplo, conversar en mi podcast con personas que me hacen reflexionar sobre cosas que puedo aplicar para ser mejor hoy en día. Tú sabes que eso me está pasando justo con esta entrevista y me dices a la edad que yo tengo, y eso me recuerda cuando yo tenía unos 20 y algo, tengo 43. Mami tiene, yo creo que 60 y algo. Mami me tuvo a los 21, a los 22. Ah, joven. Y recuerdo que mami se divorcia justo a los 30 y algo, 37 o 38, ni recuerdo. Y mami comienza a vivir a los 40. Entonces yo, a mis 20, estamos hablando de 20, Sí. 20 años atrás, rebelde, obviamente sufriendo el divorcio, Claro. la niña de papá, entonces yo decía, esta vieja, ¿qué se cree? Tenía 40 y Esta tantos vieja, y tu ¿qué mamá. se cree? Y mami me decía, la mejor etapa de tu vida la vas a vivir entre los 40 y los 55, fíjate. Imagínate. Es una etapa de juventud mezclada con madurez, es una Sabia etapa tu donde de mamá. verdad disfrutas. Yo decía, está vieja, o sea, de verdad. No. Yo con mis 20 y tantos rebeldes de la vida, yo pensé que yo nunca iba a cumplir 40. ¿Y ahora qué piensas? Cuéntame qué Mi piensas amor. de tu mamá en aquel Ahora, momento cuando te dijo bueno, eso y ahora que tú tienes esa edad. Ahora la vieja sigue siendo Ajá. mamá. Yo sigo siendo la joven. Ahora es que Eso me nos toca pasa, vivir. eso nos pasa. Pero es verdad, tu mamá tiene razón y tiene razón. La verdad que yo entiendo, antes uno pensaba que cuando llegabas a cierta edad ya como que, bueno, se acababa, tenías que Y dedicarte es por a eso tus que te hijos. digo, tú dices, a esta edad que no. tengo, o sea, que estás empezando a vivir, realmente. Voy a cumplir 51 años y siento que estoy viviendo a plenitud, Viviendo. con toda conciencia. Y por eso lo digo, cuando hablo de que es la vida siendo vida, y eso me lo recuerdo cada vez que hay momentos no tan buenos,
momentos que he pasado, por ejemplo, con mis hijos después y digo, ok, la vida siendo vida, hay momentos buenos, otros no tan buenos. Elijo ser feliz todos los días de mi vida. Mariale, porque es una hablando elección. del libro, ¿cómo fue el proceso? O sea, quiero saber concretamente qué tiempo te demoraste escribiendo el libro y cómo fue el proceso de escribir y sentir ese dolor, o sea, como de revivir esos recuerdos, esas experiencias. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando Llorabas, cuando yo secabas. comienzo a escribir, no pensaba hacer un libro. Cuando yo comienzo a escribir es por recomendación para tratar de sacar... Era como un diario para drenar. Totalmente, era terapéutico, 1000%. Era para drenar. Y yo recuerdo que yo lo pospuse porque sabía que iba a ser muy duro. Y en el momento que me senté, era como Diane Keaton en la película esta que hace con Jack Nicholson, se me fue el nombre en este momento, pero que ella es escritora y llega un punto donde está escribiendo y lloraba y agarraba los Kleenex y se secaba las lágrimas. Así fue. Fue horrible conectar con ese dolor, pero al mismo tiempo ayudó en el proceso de sanar. Con el tiempo, y recuerdo por algo que pasó puntualmente con mi hijo, un muy amigo de él, el papá muere en circunstancias parecidas los dos. Bueno, el papá del amigo de Andrés murió de un infarto, pero estaba con su hijo en ese momento y el hijo le tocó tratar de lidiar con eso y salvarle la vida a su papá. Y recuerdo cuando yo llego a la casa del trabajo, Andrés me dice, ma, él viene para acá a hablar, a conversar. Y le digo, claro, o sea, imagínate, por Dios, aquí estamos para lo que necesiten. Yo le escribí a la mamá inmediatamente. Y Andrés me dice, ma, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasan además tan cercano a uno, tan así? No puede ser y tan pronto, porque había sido poco tiempo después de la muerte de Ismael, como al año, cerca del año. Y le dije, no sé, mi vida, solamente Dios sabe por qué hace las cosas, pero quizás todo esto pasa porque nosotros tenemos que ayudar a otros también. Estoy segura que muchas y personas... ahí fue cuando lo escribí, ahí fue cuando dije, esto tiene que ser exacto. un libro. Estoy segura que muchas personas han leído tu libro. Y de todas esas personas que han leído el libro, ¿cuál ha sido el mensaje más conmovedor que hayas recibido? O sea, que tú recuerdes y que alguien te haya escrito y te haya dicho, me has cambiado la vida. Son muchos. Y eso ha sido lo bonito y lo gratificante, lo satisfactorio de esto y que me recuerda cada vez que yo leo un mensaje de eso, que además me pasa, que a veces mi esposo me ve leyendo algún mensaje y me dice, ¿qué pasó? Porque me ve con los ojos llenos de lágrimas y le digo, esto es, mira, la oportunidad que Dios me ha dado. Y de verdad, gracias a Dios que yo en aquel momento decidí escribir el libro para poder conectar con tantas personas que sé que están o han estado tan rotas como yo lo estuve y que esto se haya convertido en una luz en su camino. Y no solamente cuando han perdido un ser querido, porque yo cuento, por ejemplo, acá también que son otros duelos cuando te despiden de tu trabajo. Y allí lo cuento y tú ves cómo personas conectan con eso. O te voy a decir una cosa, y esto me impactó y me ha pasado en al menos 3 oportunidades, pero esta fue en persona. Me dijo, mi hija me regaló tu libro del Día de las Madres, me dijo. Y ella lo que me dijo cuando me lo entrega, me dice, ma, tú lo que estás viviendo es un duelo. Y yo no entendí. Y todavía cuando ella me está contando, y ella con los ojos aguados, las lágrimas saliendo, yo no entendía muy bien, me imaginaba que era la pérdida de un ser querido. Y resulta que ella me cuenta, y se lo agradezco infinitamente, es que su hija le había dicho unos meses antes que era homosexual, que era gay, que le gustaba una chica. Y su mamá no lo podía aceptar. Ella me dice, yo no puedo, por Dios, por lo que yo, además yo me imaginaba a mi hija viniendo a casa con su familia, con sus hijos, y claro, yo me le quedo mirando y le digo, tú sabes que tú todavía puedes tener eso. Y mira qué bonito tu hija, aunque ese puente ella sabe que está medio roto, ella está reaching out, ella está buscando a través del libro de alguna manera para que entiendas que ella sí quiere tener esa relación contigo y que entiende que tú lo que tienes es un duelo de la expectativa que tú tenías de la vida de ella, de lo que querías para ella, y estás viendo la realidad, estás viviendo la realidad. No es lo que tú quieres quizás, pero puedes seguir teniendo tu hija yendo a casa, con tus nietos, familia, con puedes nietos, tener tu correcto. familia. Le dije, ¿tú sabes con cuántos padres yo he hablado que darían lo que fuese porque sus hijos estuvieran aquí? Padres que han perdido, como pasó por ejemplo en Parkland, y de verdad que con Patricia es increíble cada vez que hablo porque ella perdió a su hijo en un tiroteo en Parkland, con tan solo 17 años tenía Joaquín. He hablado con mamás que han perdido a sus hijos en una operación de amígdalas, que entró y es una tontería en teoría, y la gran mayoría sale, y resulta que tuvo que despedirse de su bebé, de su chiquito de 4 años, y así muchos. Mariale, ¿cuál sería el consejo desde tu propia experiencia que le darías a una persona que esté
precisamente en este momento sufriendo una pérdida de cualquier tipo, como dices, una despedida de un trabajo, salir de su país, una pérdida de un familiar. O sea, cómo nosotros como seres humanos logramos entender el propósito de Dios en nuestras vidas, número uno, aceptar y seguir adelante. Hay una frase que además muchos conferencistas, speakers han repetido, que se llama: lo que se resiste, persiste. Si tú eliges, porque es tu decisión, tú no controlas normalmente lo que te pasa, o muchas veces no controlas lo que te pasa, pero sí controlas cómo tú reaccionas a ello. Y por muy difícil que sea y por muy doloroso que sea, te puedes obligar, y yo sé que obligar tiene una connotación negativa, pero cuando te obligas con amor, porque es desde el amor, porque quieres estar mejor, porque quieres sanar, es posible dar los pasos en la dirección, si te obligas a hacerlo, que necesitas, que quieres. Está bien, tienes que ser compasivo contigo. Tienes que entender que es un proceso, que todo lleva su tiempo y que es muy distinto para cada quien. Pero no es que el tiempo ayuda. Esa es una frase que además yo le digo y la tengo también en mi conferencia. No es que el tiempo ayuda. Es lo que haces en ese tiempo para sanar. Porque he conocido y he hablado con muchísimas personas que tienen 20 años de un divorcio, 20 años o más de la pérdida de un ser querido y siguen viviendo desde el dolor. Entonces no es que el tiempo ayuda, es lo que haces en ese tiempo para sanar. Wow, yo creo que nunca había escuchado algo tan profundo. Esto sí me lo llevo de verdad. Yo me voy a una pausa comercial, pero usted no se mueva de ahí porque este es el show de Tonight. Tu show, mi show, nuestro show. Y por supuesto, como en cada show, tenemos representación de VR Insurance. En esta ocasión, Mirelis, gracias por estar acá y aceptar la invitación una vez más. Y sé que vienes a comentarnos de los sucesos que estamos teniendo en emigración. ¿Qué noticias nuevas tenemos? ¿Qué le podemos decir a nuestros televidentes? Bueno, Tenay, muchas gracias por la invitación, como siempre, aquí acompañándote en tu show, bueno, nuestro show, como tú Tu bien show, dices. mi show, nuestro show. Entonces, bueno, aquí estamos, todo el mundo ya sabe, lo hemos dicho en otras ocasiones, que VR Insure va a estar disponible para ustedes todo el tiempo para ajustar el estatus migratorio una vez que entres al país. Ahora, hay que tener en cuenta que este año se ha ido actualizando la ley de inmigración. Como se ha ido actualizando la ley de inmigración, ha sido un poquito más estricto el proceso con todo el inmigrante que entra. Se eliminó la entrada por el CBP-1, ahora para viajar dentro de los Estados Unidos tienes que usar un Real ID, todas las personas que están en el país ilegales, de acuerdo al proceso, van a ser deportados. Entonces todo el que tiene un proceso de asilo en trámite, que ya le llegó una orden de deportación, pueden estar en riesgo de ser deportados. Pero como siempre decimos, no están solos. Nosotros, como VR Insurance, siempre vamos a estar para ayudarlos a analizar tu caso y acompañarlos en todo el proceso para que puedan ajustar el estatus en el país. La recomendación, como siempre, es que busquen ayuda profesional y que llamen a VR Insurance. Hoy, si usted necesita representación legal en corte, pues nosotros con nuestros abogados los podemos asesorar y los podemos ayudar. Mire, también tenemos cursos para sacar la licencia de seguros. O sea, si eres una persona que estás llegando al país, a lo mejor que ya tienes tus papeles porque los hiciste con nosotros y ya estás legal y quieres saber por dónde empezar, quieres saber qué hacer y deseas trabajar desde casa, puedes llamar a VR para los cursos de licencia también, ¿cierto? Asimismo, tenemos un programa bien establecido donde ayudamos a las personas a poder convertirse en agentes de seguro. E incluso no solo en el proceso de obtener su licencia 240, es decir, que es la licencia de seguro de salud, sino lo podemos ayudar en todo el proceso de contratación con las compañías de seguros, en orientar en el proceso de certificación con el mercado de salud para que puedan tener un trabajo adicional, que pueden cobrar comisiones por los clientes que puedan tener bajo su licencia totalmente establecida y oficializada en el mercado de salud. Y muy importante, la capacitación es gratis, siempre lo digo de la misma manera, la información es poder. Así es que si usted ya tiene su licencia y no está con una agencia que tenga los entrenamientos o las capacitaciones gratuitas, usted debe unirse a VR Insurance. Llame hoy al 786-542-5787. Ya regresamos y este es mi show, tu show, nuestro show.
está llegando a su fin y yo me quedo con una amiga más. Para mí ya no es igual, María Alejandra tan Requena, bella, es gracias. Mariale. Aquí está mi libro también. Y aquí está este que ya está dedicado también, por Muchísimas cierto. gracias. Muchísimas gracias, qué bella. Quiero saber gracias. si realmente estás feliz con la vida y con Dios. Yo sí. Te voy a decir una cosa. En estos días, por algo que pasó, porque es la vida siendo vida, estaba como muy revuelta y me dicen, pero, a ver, ¿tú eres feliz? Y le dije, sí. Yo soy feliz en general porque tengo salud, mis hijos tienen salud, tengo familia, tengo un esposo, tengo amor en mi vida. Lo que pasa es que hay momentos difíciles. Y lo que no puede ser negociable, señores, y espero que para ustedes tampoco, es la paz de cada quien. Entonces, Bueno, pues yo eso es estoy importantísimo pidiendo recordarlo. un compromiso de nuestra parte. Quiero que hagamos una conferencia juntas. ¡Ay, me encantaría! Creo que podemos ¡Claro! tocar muchas vidas. Y usted tiene que elegir ser feliz porque yo elijo ser feliz. Yo también, Mi espero que show, ustedes tu show, también. nuestro show. Ay, mil gracias.